¿Qué repercusión tuvo el inicio del mandato de España en Europa, aquí, en la cuna del parlamentarismo, en toda España y a nivel mundial? En este lugar, como saben, se celebraron en 1188 las primeras Cortes históricamente documentadas, lo que hace a las Cortes leonesas de aquel año un hito excepcional. La cuestión es la complejidad del pensamiento y, sobre todo, el haber aceptado que somos una sociedad mayoritariamente de personas libres. Esto es muy fuerte. Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel, a vuestro canal, ya lo sabéis. En el himno de León decimos que sin León no hubiera España, porque antes que en Castilla reyes, concilios, fueros y leyes ya daban prestigio a León. Pero hay algo que se nos olvida dentro de este prestigio que daba León a toda España, que es que León es la cuna del parlamentarismo en todo el mundo, la cuna del parlamentarismo mundial. Los británicos se han arrogado ese título y no tienen razón en absoluto. Y el problema, ¿sabéis cuál es, queridos amigos? Que es que muy pocas personas conocen este hecho, conocen este detalle tan sumamente importante. Un León que en muchos aspectos fue pionero en la lucha precisamente por apoyar los privilegios de las mujeres, que fue pionero en muchas libertades y que también es tremendamente desconocido, como tantas cosas de España, de nuestra querida hispanidad, de todos los pueblos hispanos, que además muchas veces no es que lo desconozcamos, sino es que incluso hay personas que, conociéndolo, parece que se avergüenzan de estos importantes hechos, de estas importantes gestas históricas. Así que para hablarnos de esta cuna del parlamentarismo mundial, tenemos una vez más con nosotros el gran lujo, el gran privilegio de tener a Margarita Torres en el programa, que sabéis que hace estos maravillosos episodios de la cara oculta de la historia, pero también para hablar de esta cuna del parlamentarismo leonés mundial, tenemos con nosotros a un gran locutor de radio, que además va a tener una proyección todavía mucho mayor en el futuro, que es Arturo. Arturo, querido amigo, querida Margarita, bienvenidos al canal del Coronel para hablar de este tema importante no solamente para León, importante para España e importante para la hispanidad, que parece que todos los hispanos tenemos que estar acomplejados porque, oye, los anglosajones son mejores que nosotros y no son así, no es verdad. Nosotros somos mucho mejores que ellos en muchísimos aspectos y muchos aspectos que lamentablemente son muy desconocidos. Así que vamos a hablar del parlamentarismo en León, del parlamentarismo en España, que nos hace mucha falta para que nos queramos mucho más, nos sabemos mucho más todos los españoles, todos los hispanos. Bienvenidos, Margarita, bienvenido, Arturo. Pues muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, yo estoy aquí como un oyente más, hablando del argot de la radio, porque primero tenemos grandes amigos. Me habéis dado un poco de envidia, me da envidia, la envidia no es sana, es cochina. Con un gran compañero que tenemos aquí que representa muy bien a todos los medios, que es Pedro Lechuga, que se ha mencionado muchísimas veces. Me da envidia, digo insana, porque me da envidia lo bien que comunica y lo bien que traslada todas las ideas y lo bien que está trabajando. Igual que tú, Arturo, igual que con tú. Vosotros. Y después estoy tremendamente contento de poder compartir con una persona que cuenta la historia como nadie más la puede contar. De ahí vemos además el seguimiento que está teniendo ese canal de historia, del canal del Coronel, la cara oculta de la historia, con Margarita, que conoce toda la historia, pero además sabe de qué manera llegar al corazón de los que nos ven por todo el mundo, de los que te ven por todo el mundo, porque la historia es como hay que contarla, así, ¿no? El salsa rosa de ahora ya estaba inventado antes y vemos el ejemplo en Margarita, con lo cual, gracias. Arturo, me gustaría que lo mismo que tenemos unos episodios, que hacemos unos episodios de la cara oculta de la historia con Margarita, hiciéramos algo contigo, porque tú eres un grandísimo comunicador, tienes un don natural para la comunicación, está claro, pero ya que a lo mejor pensemos en esa posibilidad de hacerlo, me gustaría que nos contaras, que le contaras a nuestros queridísimos seguidores, ¿quién eres tú, Arturo? Que nos des, porque yo solamente he dicho el nombre, que nos des también tus apellidos, que nos digas un poco si eres leonés, de dónde vienes, si has trabajado antes en la radio, si esa espontaneidad que tienes, de dónde te has surgido, esa capacidad que tienes para comunicar, en fin, que nos cuentes un poco quién eres, Arturo.
Pues yo creo que la espontaneidad, no sé si no tendré algo de Doña Urraca por ahí, no lo sé, porque aquí tenemos todo sangre muy mezclada, pero mi camino a la radio me trae a través de la música celta además. Yo soy de Astorga, Astúrica Augusta, la muy leal, benemérita, augusta, maravillosa, bimilenaria y estupendísima ciudad de Astorga, que tiene tanta historia. Y el interés por la radio surge pues, en un momento en el que yo me acuerdo, estaba haciendo una entrevista en Radio Nacional de España, en un programa que se llamaba Abierto hasta las 2. Es verdad que tuvimos una ayuda de otro gran leonés, que es Dani Martínez. Dice, oye, ¿por qué no hacemos una entrevista a tu grupo que estáis girando ya dentro del ambiente cultural de la música celta, rescatando temas también del cancionero leonés o temas de otras partes del mundo? En un momento en el que Luis del Olmo y Concha García Campoy, bajo el amparo de Vocento, pues están conformando un proyecto de radio que se llamaba Punto Radio. En aquel momento estaban buscando gente que amase la radio, yo no tenía ni idea de radio, pero Florencio Carrera y Juan Francisco Martín oyeron hablar de mí a través de Luis Miguel Alonso Guadalupe, el director de un certamen de cine pues, bastante importante ya hoy en día, y salió mi nombre. Y yo probé la radio, por resumirlo, y ya no fui capaz a dejar, ¿no? de amar esta profesión que ahora considero ya mía, imitando muchas veces al principio a gente que era referencia, por mantener los tonos y hacerlo un poco más agradable, y después pues buscando tu espacio y tu tono, pero sobre todo con Luis del Olmo, al que quiero traer a una de tus entrevistas al canal del Coronel, porque yo creo que Luis del Olmo sintetiza la idea de lo que hoy entendemos por radio generalista y estos programas con tertulias, con humor y con todas estas cosas que también transmiten parte de la rica historia de León, y además Luis del Olmo es un gran valedor de la cultura leonesa allá por donde va, con lo cual, bueno, es mi breve historia de la radio, y esto me ha llevado pues a llevar aquí ya 15, 16 años, ¿no? Incluso haciendo algún programa nacional en aquella época de Vocento que recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Y de, bueno, pues coincidir con compañeros muy grandes en el territorio de la palabra, que es la radio, ¿no? Como ha dicho el reciente premio Cervantes, qué bonito el territorio de la palabra. Margarita, ¿qué significa, qué importancia tiene, qué simbología el que León sea la cuna del parlamentarismo mundial? Pues mira, en este momento podemos sacar pecho todos los presentes y muchos de los que nos escuchan, y sobre todo también nuestros amigos de Hispanoamérica, porque supone un España-Inglaterra, donde el resultado es España 1, Inglaterra. ¡Qué bueno! Cero. Así que eso ya de entrada es maravilloso, sobre todo porque hasta fechas muy recientes, hasta el año 2013, siempre se consideraba que las primeras cortes, la carta de origen de todo, era la llamada Magna Carta inglesa, de 1215. Claro, volvemos a algo que hemos hablado muchas veces aquí. La historia de verdad y la historia que a veces nos cuentan y la historia que nos callan, ¿no? O sea, serían como las tres. La historia nuestra nos demuestra que en León existían muchas instituciones donde había espacios en común con libertad. Entonces comentabas lo de las mujeres. La situación de la mujer medieval en el Reino de León es muy distinta a otros territorios. Por ejemplo, el que aquí estuviera la posibilidad de que un campesino que combatiera a caballo en la frontera y su hijo campesino luchara a caballo en la frontera, convertía a su nieto en infanzón, es decir, en la base de la aristocracia, con lo cual técnicamente... O sea, que había una movilidad social que no existía en otras partes del mundo. En ninguna. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los concejos, que es una institución que todavía a día de hoy sigue funcionando, que se hacen a toque de campana tañida y que hombres, cabeza de familia, mujeres, cabeza de familia, discuten de los asuntos de la zona. Entonces, tenemos muchas cosas que nos hacen únicos en este sentido. Quizá porque fuimos un reino que estuvo permanentemente en guerra, y eso hace que tengas la obligación que las mujeres que queden en retaguardia puedan ejercer ciertos derechos y tengan cierta autoridad, que los hombres tengan cierta maniobra y, sobre todo, que sea atractivo ir a la frontera con los fueros, porque si tú no ofreces algo que te vaya a permitir vivir en zona de peligro, pues te quedas en tu casa en retaguardia. Por lo tanto, es un poco el conjunto de todo. Entonces, sin duda alguna, la frontera con el Islam convirtió a León en singular y nos hizo muy especiales en la respuesta que dimos a todos los niveles: militar, social, político, humano, a todos. Claro, dentro de eso, que sería la base de nuestra historia, pues tiene mucho sentido que un rey como fue Alfonso IX, que luego comentaremos un poquito, en el año 1188 diera un paso más. El paso más es que si ahora convirtiéramos a Arturo en Alfonso IX,
pues a su derecha se sentarían nobles, a la izquierda eclesiásticos, con lo cual aquí Pedro y yo representaríamos el poder de la nobleza, el poder de la Iglesia, que en el fondo la mayoría de la Iglesia, los altos cargos, eran nobles, con lo cual estamos hablando de un núcleo muy reducido. ¿Qué es lo que hace Alfonso IX? Alfonso IX lo que plantea es, al principio de su reinado, abrir ese momento de diálogo, esos concejos, pero de los reyes, es decir, esa reunión de cortes, que es como se llama, abrirlo al estamento ciudadano. A ver, es importante situarnos en el siglo, en el XII. En el XII la gente no votaba, es decir, no decían, a ver, los de León, elijan quién quiere que vaya. Yo, 5 votos a favor, 3 en contra. Eso nunca se dio. Pero sí que es verdad que el rey dijo, quiero un hombre del pueblo que sea de León, uno que sea de Astorga, uno que sea de Zamora, de Salamanca, etc. Eligió unas ciudades, que eran las principales ciudades del reino, en 1188. Hay que pensar que Extremadura todavía no estaba conquistada para las fuerzas leonesas, porque hasta 1230, pues Badajoz o Cáceres o alguna parte de Extremadura no ha caído, ¿no?, en poder del rey Alfonso IX. Entonces, él lo que elige son ciudadanos que se sientan enfrente de nobles y eclesiásticos y pueden opinar sobre los asuntos del Estado. Y aquello tan bonito de que a todos competía, es decir, la primera vez en Europa, es decir, la primera vez en el mundo, que un rey todopoderoso no se asesora solo de los más cercanos y privilegiados, sino que concede la voz a las personas del pueblo. Esto es como un crack inmenso. Totalmente. Claro, es romperlo todo. Pensemos claro, pongámonos en situación en aquellos años. Pero también yo creo que igual se debe a la juventud de este rey también, ¿no? Sin duda que necesitaba de alguna manera tener más gente que, bueno, pues pudiese convencer de alguna manera. ¿Tú crees que estos fueron los primeros, los de Creta, fuera la primera vez que se contó con el pueblo, o hay algún testimonio anterior, porque se habla mucho de esta cuestión? ¿Fueron los primeros o ya anteriormente se contó con el pueblo y con otros estamentos para poder ordenar jurídicamente el territorio? A nivel que estamos hablando, no. Mira, hay una reunión, que es la de 1017, una curia regia, es decir, una reunión semejante al rey con sus principales, que tiene lugar en León. Muy pocos años antes había estado Almanzor haciendo, deshaciendo, destruyendo, robando, llevándose cautivos. El reino ha quedado desguazado y un joven rey, que es Alfonso V, que tiene pues más o menos la edad de Alfonso IX, en 1017 se sienta y dice, esto hay que ordenarlo. En 1017 se crean las primeras leyes territoriales de la historia de Europa. Sí. Primeras leyes territoriales de Europa. Sí. Hace un tiempo se consideraba que eran los usatges catalanes, pero no, son muy anteriores las leyes del Fuero de León, de 1017 y de 1020. Entonces, hay unos principios, son 47 preceptos, 20 son de aplicación directa a todo el reino, es decir, que un señor de Burgos o de la frontera con el País Vasco, un paisano del norte de Portugal y un señor de Zamora, pongamos por ejemplo, pues tenían el mismo marco legal común. Y luego había unas normas que eran exclusivas para la capital. Entonces, la primera, vamos a llamarle gran apuesta legislativa, sin duda, es el Fuero. Pero después hay otras reuniones en las que nos consta que también hubo gente del pueblo, pero no conocemos hasta qué punto participaron. Por ejemplo, en la coronación imperial de 1135, con motivos de algunas bodas, no sé, o en Carrión, por ejemplo, posteriormente en otro reinado, que en este caso es Alfonso VIII, pero ahí no tenemos los datos. Donde sí tenemos los datos, después de este 1017, que es clave y fundamental y que no hay que olvidar, es en 1188. Tú dices una cosa, Arturo, y es verdad. ¿Por qué un rey se autolimita? Esa es la clave, ¿no? Porque el rey es todopoderoso, el señor de vida y haciendas, de todos los derechos. Bueno, si nos ponemos en situación, Alfonso es un chavalete muy joven, tiene unos 17, 18 años. Nacido es zamorano, nace en 1171, pues 17 años para 18. Tiene una madrastra que es lo más cercano a la bruja de Blancanieves que podemos ver bajar de la tierra. O sea, era un bicho malo. Su padre, Fernando II, se había casado con la madre de Alfonso. Como eran primos, el matrimonio se separa. Entonces, Alfonso queda en una situación complicada, ¿no? Porque si el Papa quiere, pues no eres un hijo 100% legítimo. Estas tonterías que se llevaban en aquella época, ¿no? Que en realidad eran abusos de poder por parte de Roma frente a los monarcas. Se casa una segunda vez y casualmente, cuando está casado con la segunda esposa, que es una dama de la Casa de Traba, aparece en escena una señora, que me voy a cortar lo que pienso de ella, porque si no, esto en tu canal pues no puede decirse, ¿no? Esta señora se llama Urraca Lope de Alba y yo voy a hacer como Agatha Christie. Dejo las pistas y que cada uno componga. Vale, tenemos una reina legítima, que era absolutamente sana. Y tenemos a una señora que llega con su marido y su hijo. El primero que desaparece de escena es el marido.
La segunda que desaparece de escena es la hija, a la cual dedica el monasterio de Otero de las Dueñas. Gracias a ella tenemos un monasterio clave en la historia del Reino de León. Cuando ya queda soltera la muchacha, o sea, viuda y sin hijos, sin cargas, se acerca a la corona. La tercera que desaparece es la reina y por el medio se mete en la cama del rey. Hay un documento que es brutal, yo eso no lo he visto nunca en la Edad Media, porque a ver, líos de faldas hay 500.000, pero uno que diga, por los buenos servicios que me haces con tu cuerpo en la cama, que todos me satisfacen, yo soy una mujer, vamos, escrito. Me meto Sí, debajo de la cama, o sea, me meto aquí, y lo deja por escrito el tío. Claro, la mujer es muy guapa, porque se conserva su esfinge en la tumba que tiene en la actual provincia de Valladolid, entonces era una mujer muy puesta. Era del linaje de los señores de Haro, de una familia muy poderosa, señores de Bilbao, de Vizcaya, es decir, alguien muy potente. Y, por cierto, los López de Haro de Vizcaya eran los alféreces reales de los reyes de León. La gran vinculación que hubo siempre entre el País Vasco con el Reino de León. Y además a nivel familiar y a todos los niveles, ¿no? Y la gran cantidad de vascos que había aquí, por otra parte, ¿no? Y la cantidad de leoneses que se fueron a trabajar al País Vasco. Sí, eso es una relación maravillosa, porque te das cuenta con los siglos cómo sigue habiendo ese lazo, ¿no? Que en el fondo nos hermana. Porque hay tantas cosas que nos hermanan a nivel nacional que es mucho más fácil explicar lo que nos une. Efectivamente. Una vez más, lo que nos hace falta son políticos que precisamente busquen esos puntos, esos nexos de unión y no de separación como algunos están intentando. Totalmente. Pero bueno, volvamos a... Pues ponte esta señora que cada vez que viene su hijastro, es decir, nuestro principito Alfonso de niño, hay un libro maravilloso que son los milagros de San Isidoro, pues el niño cada vez que aparece por aquí, en la corte, se pone malísimo. O sea, San Isidoro se puso morado a hacer milagros para devolverle la salud a este chico. Cada vez que se aleja de la presencia de la madrastra, oye, que recupera la salud milagrosamente. Vuelve a acercarse, se pone mal. Vuelve a alejarse, se pone bueno. La energía negativa. La energía. O las Era una gotas persona tóxica. O las gotas que le echaban el desayuno. Claro. Imaginémonos Urraca. Urraca piensa que como a Alfonso le han apartado por ser, bueno, hijo de un matrimonio anulado por el Papa, pues ella, como tiene un hijo llamado Sancho, que ha nacido de legítimo matrimonio, su hijo va a ser el rey. Pero claro, para que su hijo sea rey, necesita quitarle el medio a Alfonso. Pero claro, en esto muere Fernando. Y este es un caso muy curioso, porque el cadáver de Fernando se oculta durante unos días. O sea, la reina se calla, buscando apoyos. Cuando la reina cree que tiene apoyos para dar el golpe de Estado, es cuando dice, uy, Anuncia Alfonso, la muerte. se ha muerto tu padre, me cachis en la mar. Si Alfonso IX, legítimo heredero al trono, no hubiera contado con el apoyo de su tío, el rey de Portugal, probablemente la historia hubiera sido distinta. Si no hubiera contado con la lealtad de los leoneses, la historia hubiera sido distinta, porque llega al extremo en que la propia ciudad se pone durante muy poco tiempo del lado de Urraca. Y el reino estuvo a esto de una guerra. Claro, ¿cómo rompes esa dinámica cuando la mitad de los nobles van a estar con Urraca? La mitad de los eclesiásticos van a estar con tu madrastra. Y tú tienes 50-50, mitad y mitad. ¿Cómo rompes? Ofreciendo la palabra a los que nunca han tenido la voz. Esa es la jugada magistral. Para ser un chico tan joven, el que este muchacho, con el trono que le hacen así y con los apoyos muy mal cogidos, se atreviera a pensar algo conceptualmente tan potente como es darle la voz al pueblo, es para quitarse el sombrero con este tipo. Ya solamente por eso. Luego hubo muchas más cosas. Y a mí lo que me encanta es que cuando uno ve los decretos, que los tienes ahí además, Pedro, o sea que es una pasada, y que además son unas disposiciones, son 17 decretos maravillosos que están a disposición de todos nuestros amigos que siguen el canal y que se lo pueden bajar como documentación para que lo lean y lo disfruten. ¿Por qué? Porque en el año 2013, gracias en buena medida también a los esfuerzos de una persona, y hay que reconocerse lo que fue el director general del libro y bibliotecas, Rogelio Blanco, pues se da un impulso a recoger testimonios para que esto sea el registro de memoria de la humanidad, memoria del mundo. ¿Por qué? Porque es el primer texto donde el pueblo llano tiene la oportunidad de decir al rey, ¿qué quieres? ¿Declarar la guerra a Castilla? Perdona, Arturo, que te he coronado. De eso nada, que aquí están el noble y los eclesiásticos diciéndote que tal. No, pero es que yo creo... Has firmado un documento. Entonces esto tiene muchísimo peso. Claro, cuando la UNESCO recibe esto, automáticamente dice, las Cortes de León de 1188 son el primer testimonio. Y yo no sé qué disfrute más. Os voy a ser honesta. Sí, cuando llega la noticia que nos lo han dado el reconocimiento, y como leonesa digo, ¡guau! Voy a sacar una pancarta, León, qué bueno eres, porque los que somos de León nos encanta nuestra historia, pero sacas así pecho.
O el saber que en ese momento estaban tragando quina los ingleses diciendo, oh my God, ¿por qué? Pero si nosotros somos las primeras de 1200, del año 1215, nuestro rey, Juan I, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué disfruté más. Y lo que más me dolió, también os lo confieso, es que durante mucho tiempo muchos historiadores habían hablado de estas cortes y de su importancia, igual que el fuero de su importancia, y de repente tiene que venir un anglosajón a decir que las importantes son las de León. Ya. Que dices, es que, o sea, no podemos hacerlo tan mal, ni entrenando, ni entrenando. Pero bueno, sea de una manera, sea de otra, gracias al esfuerzo de Rogelio, gracias al esfuerzo de mucha gente que conservó los documentos, los aportó, los estudios, de una persona de la que no me quiero olvidar, que es José Manuel, que era entonces el secretario de una fundación, que era la Fundación León Real, y de mucha más gente que colaboró, pues en todo ese gran proceso se obtuvo una gran victoria, que es un reconocimiento mundial. Total. Y a partir de ahí seguimos. Arturo, ¿tú crees que tal y como está la situación política en España, nuestros políticos, estoy hablando de los de más alto nivel, lo conocen? ¿Conocen esta parte tan importante de la historia? Te voy a contestar con una pregunta. ¿Qué repercusión tuvo el inicio del mandato de España en Europa hace poquito tiempo, aquí, en la cuna del parlamentarismo, a nivel mediático, en toda España y a nivel mundial? ¿Qué repercusión tuvo? Ninguna. Qué triste, ¿verdad? Vino el rey Felipe VI, vinieron de otros países latinoamericanos, hispanoamericanos, perdón, a esa presidencia de turno de España, que conocían perfectamente ese hecho tan importante, pero en este país pocos medios de comunicación le dieron la importancia que realmente tiene esa visita, donde había embajadores de todo el mundo constatando un hecho al que podíamos haber sacado muchísimo más partido. Además de ser uno de nuestros grandes tesoros del románico y Panteón de Reyes, en este lugar, como saben, se celebraron en 1188, bajo el recién estrenado reinado del jovencísimo, con 16 años, rey Alfonso IX de León, las primeras cortes históricamente documentadas. Fueron las primeras en las que se integró el estamento popular en una asamblea de este tipo, lo que hace a las Cortes leonesas de aquel año un hito excepcional. Pero tú como locutor de un programa de radio importante, de una cadena importante, que tienes un programa diario, ¿a ti no te duelen estas cosas, Arturo? Sí. Cuando tú que lo estás viviendo, porque tú eres una persona que estás al día a día de todas las noticias. Un programa especial. ¿No te duelen muchísimo estas cosas? Hicimos un programa especial únicamente nosotros. Y la clave de todo esto es que también tiene que haber cierto celo de parte de las provincias por vender esta información a las grandes cabeceras. Nosotros hicimos nuestro trabajo y se vendió a las grandes cabeceras, pero yo no sé si el resto de cabeceras tenían otros temas de los que ocuparse, o como era el rey Felipe VI el que encabezaba en unos momentos en los que la agenda del rey se tenía que tapar de alguna manera por otros temas que tienen que ver con otras metas políticas, pues no se hicieron eco de esta noticia. Y esto es lo triste. Por una cuestión política, por una cuestión de agenda política, vamos a hacer de menos la figura de ese que representaba en ese momento pues toda esta serie de actos que deberían haberse prestado de León. Es verdad que se dio difusión, pero no la suficiente. Y dejadme en este punto que yo me acuerde mucho de un gran tipo que, además de un virtuoso, musicalmente hablando, es un gran conocedor de la historia y que además vive habitualmente en Reino Unido, pero ahora dice que es un enamorado de León. A mí me llama el druida de León. Estoy hablando de una eminencia musical, se llama Carlos Núñez. Margarita se ha reconocido friki de Carlos Núñez, yo también. Carlos Núñez estuvo aquí en San Isidoro, le contaron la historia de San Isidoro y también del 1188, hace 2 años. Él decía, bueno, estos los británicos, los British, cogen este argumento histórico que es demoledor, y tendrían presencia mundial a través de documentales, de la BBC, de cadenas, o sea, películas, harían, no lo sé, cómics, series de televisión reales. Esto lo harían. ¿Él qué hizo para aportar su grano de arena, que ha sido fantástico? Él decidió vender a British Ferries la música de León, transformar la música de León, y hoy millones de personas escuchan la música de León en British Ferries. ¡Qué bueno! Por la genialidad de Carlos Núñez, que está enamorado de León. Y él decía, y comentaba, yo creo que con acierto, oye,
qué rica la historia de León. Claro. Estoy enamorado de León. León va a ser centro musical y yo me voy a preocupar de ello, porque la música al final es historia, de ese desarrollo que tiene que tener más que merecido, ¿no? Con lo cual, gracias Arturo, a Carlos Núñez. Aunque nosotros es verdad que nos centramos en León, porque ahora mismo también estamos en León y los tres somos leoneses, pero estamos hablando en general de España, ¿no? E incluso de la hispanidad, abriendo un poco incluso más el foco. Pero qué poco nos ponemos en valor, ¿verdad, Arturo?, con las gestas históricas que se han realizado en tantísimos escenarios de todo el planeta, me atrevo a decir de todo el planeta literalmente, de todos los continentes que han hecho nuestros españoles y que en cambio casi nos dé miedo hablar de ello, nos avergoncemos, ¿verdad?, de todas estas gestas, cuando los demás, con muchísimo menos, son capaces de magnificarlo hasta la saciedad. Pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa en este país? ¿Y por qué seguimos, como decía Margarita, esa frase del Cid, qué buenos vasallos seríamos si hubiera buenos señores, ¿no? Nos siguen faltando estos buenos señores que nos sean capaces de poner en valor todo lo que significa España. O porque existe la creencia, o hasta ahora no ha surgido este valor de los leoneses, de que la sociedad leonesa es muy difícil. Y esto hasta ahora era cierto. Pero también yo digo una cosa en todo esto. Cuando tú pones en marcha cualquier tipo de iniciativa en León y triunfa, no tengas miedo, que te funcionará en Andorra, en Barcelona o en cualquier parte del mundo. Es decir, es verdad que quizás sea una sociedad difícil que se entretiene en otras cuestiones que no llevan a ningún puerto, igual son entretenimientos, no sé si interesados o no, no lo sé, pero yo creo que está habiendo un resurgir de la sociedad leonesa y que se está dando valor a muchas cuestiones que yo creo que de aquí a 10, 20 años vamos a ver el éxito de estas cuestiones. Eso nos puede pasar en el conjunto de España, porque al final se trata de que estemos todos unidos y de que nos pongamos en valor como conjunto de país frente precisamente al desprestigio que permanentemente nos lanzan desde hace siglos otras partes del mundo. Yo os pregunto una cosa como expertos, a ti en geopolítica y a ella como historiadora. ¿Cuándo una sociedad emerge y empieza a olvidar sus enemistades en favor del bien común? Normalmente suele ser cuando está profundamente hundida en la miseria o cuando lo está pasando cuando toca fondo. ¿Somos esa sociedad o estamos todavía instalados en ese bienestar que creemos que todavía tenemos? Sí, un falso bienestar, Arturo, ¿eh? Esa es la pregunta. Ya, porque pero sabemos que vivimos de la deuda, básicamente, de casi de la caridad europea, por así decirlo, pero con eso tenemos que tener cuidado porque en cualquier momento podemos tocar ese fondo y veremos a ver lo que va a pasar a partir de entonces. Pero ¿tú no crees que no deberíamos tener políticos lo suficientemente inteligentes de que no fuera necesario tocar fondo para una vez más ponernos en valor y saber lo que significamos, la fuerza que podemos tener los españoles unidos, como hemos demostrado a lo largo de la historia, cuando nos han dejado y hemos tenido dirigentes medianamente capaces, ya no te digo muy capaces, solamente medianamente capaces. ¿Tú no crees que no nos hace falta esos políticos inteligentes en este momento concreto? Y la ciudadanía lo seguiría, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, están surgiendo movimientos políticos y personas muy interesantes, y tú convives diariamente y dialogas diariamente con algunos de ellos. Uno de ellos es habitual colaborador tuyo, que tienen un discurso muy interesante, pausado, sesgado, porque claro, es fácil cambiar la dinámica de esos tiempos que corren, de estos tiempos que corren ahora mismo, con una radicalidad. Vamos a fijarnos en los Alfonso IX de nuestra época, que seguro que los hay, que centran yo creo que muy bien el tiro, sabiendo que están en un juego político en el que tenemos que jugar. Pero, hombre, ojalá fuese ese momento, ¿no? Deberíamos darle voz precisamente a este tipo de personas y no a los políticos que lo que único se preocupan es de darnos del sillón, de lo que decía Margarita en uno de los programas, del sillón. Del sillón. Margarita, hemos hablado antes que también en León es cuna no solamente de este parlamentarismo, sino de muchos derechos de las mujeres, de poner en valor lo que significa evidentemente las mujeres, como no, que han sido las grandes valedoras siempre de la historia, son al final las que transmiten los valores de generación en generación, sin lugar a dudas, pero también incluso cuna de muchas libertades que no existían en otras partes del mundo y que aquí sí existían, de derechos que aquí, digamos que también nacieron en León, ¿verdad? Sí, además que, pues eso, que hacen que un rey valore el autolimitar su poder, por ejemplo, porque si lo comparamos con el caso inglés, es radicalmente distinta nuestra situación. Nuestro rey, sí, de acuerdo, está en un momento complicado,
pero podía haber optado por el apoyo, por ejemplo, a Afonso IX del rey de Portugal. Hubiéramos ido a una guerra, hubiera aniquilado a las huestes de Doña Urraca, aquí paz y por gloria. Es decir, había soluciones más habituales. La cuestión es la complejidad de pensamiento y, sobre todo, el haber aceptado, pues eso, que somos una sociedad mayoritariamente de personas libres. Esto es muy fuerte. Piensa que una de las grandes revueltas que sufre Fernando el Católico, y nos vamos casi 400 años después de todo esto, es la de los payeses de Remensa, en Cataluña. ¿Por qué? Porque los derechos de sus señores feudales eran tan despiadados que la gente estaba asfixiada. Eso mismo en el Reino de León, y cuando hablo del Reino de León incluyo Castilla, Galicia y el norte de Portugal, eso no se daba. Aquí la gente, pues sí, había algunos siervos, por supuesto que había esclavos, estamos en la Edad Media, pero el común de la sociedad vivía de una manera distinta. Y si no estabas de acuerdo, pues había unas normas que se llamaban fueros, donde se te regulaban tus derechos. Y tenías la ventaja, y en esto es un poco el modelo americano, fíjate, hay dos modelos muy parecidos. El modelo de la expansión hacia el este de Europa, lo que se llama técnicamente el Drang nach Osten, la marcha hacia el este, y por otra parte lo que sería la expansión de Estados Unidos hacia el oeste americano, con los colonos y estas cosas, ¿no? Que vemos un western, aparte que es mentira todo, porque pobres indios. Pobres. Sí, cuando dicen el Far West, en realidad era territorio español. Exactamente, sí. Luego, Y no era nada de eso, de salvaje oeste, porque en muchos casos había muchos más avances de derechos humanos en aquella época que antes de que llegaran los anglosajones a colonizarlo, que ellos sí que crearon colonias, que no eran colonias, sino que eran territorios españoles. No olvidemos que los apaches hablaban español empezando por Jerónimo. Por ejemplo, es que has puesto ahí, yo creo que el punto, porque tenemos mitificado esa expansión hacia la frontera, hacia esa supuesta tierra a conquistar, ¿no? Que es un poco los leoneses yendo a la frontera, a esa tierra a conquistar. La diferencia sustancial es que nosotros, cuando íbamos a una zona, regulábamos, dábamos leyes e integrábamos a la población. Es decir, podíamos entrar a saco en una ciudad musulmana. Y les dábamos derechos. Exacto. ¿A qué me suena esto? Ya te digo. ¿A qué me está sonando esto? La historia, bueno, se repite, pero yo no creo que de manera correcta. No, totalmente. Pero es que ahora mismo, si tú pones en la memoria colectiva la imagen de la valentía, la heroicidad, hacer tal, todos tenemos el western americano. Cuando en realidad lo que hicieron fue matar de una forma cruelísima a miles de indios, que eran los dueños de esas tierras, aniquilarlos humanamente con la creación de las reservas. ¡Qué vergüenza! Y después robarle a México, al Virreinato de Nueva España, la mitad del territorio. La mitad del territorio. La mitad del territorio, que se dice pronto. Entonces dices, no sé qué se ve de ejemplar en todo esto, ¿no? Entonces, además, cuando la mentalidad de un español en Hispanoamérica era integrar y fusionar. Y la mentalidad de un norteamericano en la expansión era el mejor indio es el indio muerto. O sea, cambia radicalmente. Pero, sin embargo, cuando volvemos a nuestra Edad Media, dices, todo esto que es un producto muy vendible, a nivel de televisión, a nivel de series, a nivel de todo, que yo creo que los españoles y los hispanoamericanos estaríamos encantados todos de conocerlo, de repente muere de éxito aquí. O sea, muere de éxito gracias a tu canal y muere de éxito en las clases que nosotros damos a nivel universitario, poquita cosa más. Y luego alguien muy friki de la historia que nos lea, ¿no? O que le gusten estos temas o una charla. Claro, te planteas esto cuando luego dices, vamos a ver, el primer lugar donde se instala la Orden del Temple en la península ibérica es en un territorio, hoy Portugal, pero vinculado al Reino de León. Los leoneses mandan a las cruzadas a gente de Castilla y de León. Los leoneses tienen estas libertades. Los leoneses permiten que un campesino en la frontera, 3 generaciones de campesinos, cultivando la tierra con el azadón, o sea, exactamente igual que en el resto de Europa, un campesino estándar, pero que puedan combatir a caballo, se conviertan en infanzón. Y que un infanzón, es decir, el nieto de un campesino, se pueda casar con la hija de un conde. Tú fíjate, o sea, el salto social que estamos hablando. Es una sociedad abierta. A ver, no todo el mundo se iba a la frontera, pero esa posibilidad existía. Es decir, nosotros nos cargamos, en parte, por la base, esa pirámide feudal. Luego, aparte, tenías un montón de ventajas, que eran las ventajas que otorgaban los fueros. Así que era muy aceptable el irte a esos territorios peligrosos, pero partiendo del respeto. Mira, nosotros siempre decimos que la sociedad donde mejor se convive es en la frontera. Tú eres militar y dices, bueno, pues no sé, es complicado, en la frontera tiro va, tiro viene, o sea, fácil no. Sí, por una razón, porque cuando se le escapa la vaca al musulmán y llega al territorio del cristiano, el cristiano se la puede quedar, con lo cual es un problema, o se la puede devolver.
Entonces necesitas buscar un juez de parte, que eso es algo que también creamos nosotros. Cuando al cristiano se le escapan las ovejas, el musulmán se puede quedar o ir al juez. Cuando el musulmán se enamora de la cristiana del musulmán, tenemos un problema, porque encima ahora pasamos a ser parientes. ¿Y qué celebramos? La Semana Santa o el Ramadán. Entonces, la frontera al final acaba acercando mucho más que separa. Aunque eso sí, cuando llega la primavera, yo le digo a mi pariente al otro lado musulmán de la frontera, oye, mira, que vamos a atacar, guarda las vacas, las ovejas y que no te pillen a la niña. Que vienen las racias. Claro. Entonces, justamente en ese espacio sí es un laboratorio. Muy interesante. Pero es un laboratorio aquí, porque en otros territorios es pasar a cuchillo. O sea, de nuevo volvemos a la singularidad hispana, que es otra peculiaridad. Tú hablas de esto, por ejemplo, en territorio francés y tú entrabas a saco y destruías todo, arrasabas, matabas, violabas y degollabas. Tú hablas de esto en territorio alemán o en el Draft nach Osten, es decir, en la marcha hacia el este, y que le digan a los polacos las maravillosas condiciones de vida que les daban los alemanes en su expansión. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una peculiaridad nuestra. Yo quiero pensar, fíjate Pedro, y sé que tú además eres amante del mundo romano, que tiene mucho que ver con nuestras raíces romanas. Seguro. Porque esa es la singularidad. Entonces, realmente nuestra diferencia es que el mundo romano deja una impronta tan fuerte en estos territorios que somos herederos de ese mundo romano pasado al mundo medieval y después esos son las bases que a través de León, cuando nace el reino de Castilla, que luego es independiente y luego se vuelve a unir con León, nace el reino de Galicia, que luego se reintegra, o nace el reino de Portugal, que son los hijos legítimos de León, pues lo expandimos a través de después la corona de Castilla y de Isabel la Católica en 1492 a América. Totalmente. Es un modelo de pensar distinto. Las mismas raíces romanas fueron las que trasladamos a América, exactamente las mismas. Y no tenemos nada que ver con un anglosajón o con algún otro, porque a veces uno piensa, bueno... o con la mentalidad protestante, claro, desde el punto de vista religioso. Sí. Y también tenemos nuestras partes malas. Quiero decir que los anglosajones en esto son más confiados, tú lo sabes. Tienen muchas ventanas abiertas y se puede hasta mirar lo que haces, ¿no? Nosotros somos de otra mentalidad, bajamos la persiana y en mi casa tú no cotilleas. O sea, tenemos otra forma de ver la vida. Pero es verdad que cuando uno se enfrenta a algo como el origen del parlamentarismo y dices, ¿por qué la Carta Magna inglesa de 1215? Que en realidad es un rey, y me gustaría contextualizarlo para que veamos la diferencia, ¿no? Ya sabemos quién es Alfonso, ya sabemos por qué lo hace Alfonso, ya sabemos las consecuencias de Alfonso. Pero Juan Sin Tierra es un canalla. Juan Sin Tierra es el hermano de Ricardo Corazón de León. El apodo es John Lackland, el que no tiene nada, el que no tiene tierras, ¿no? Cuando Ricardo Corazón de León está en las cruzadas, esta joya de la corona, y nunca mejor dicho, le dice a los que están con su hermano, si lo matáis o lo dejáis en prisiones, pena no tengo, ¿no? Porque soy el regente. Bueno, este tipo es un auténtico impresentable. Maltrata a la nobleza, maltrata a todos. El campesinado no entra ni en juego, o sea, no les importaba a nadie. Y si tú maltratas a tus iguales, de para abajo, imagínate. Los varones del reino, es decir, los que se hubieran sentado al lado derecho e izquierdo de Alfonso, hay un momento en que se les hinchan las narices, se juntan y acaudillados por un sacerdote, que es Lacknon, deciden tomar las riendas del poder y obligar al rey a llegar a un acuerdo donde se firme, con la firma de cada uno de ellos, más la firma del rey, una serie de derechos. Y uno dice, oh, qué bonito, ¿los derechos de todos? No, a mí los derechos del pueblo me importan un pito. ¿Por qué? Porque yo no soy miembro del pueblo. O sea, lo que le pasa a un siervo del condado de Worcester me da bastante igual. A mí lo que me importa es lo que me pase a mí, a ti, ¿volvemos? Al sitio. Cuando el rey Juan Sin Tierra busca ganar tiempo porque es muy cobarde, entonces se pone en contacto con el Papa. El Papa le dice, a mí que me metes en esto. Entonces le dice, no, bueno, es que quiero ser vasallo de su santidad. Otro ejemplo de canallería, o sea, estás llevando el problema por sobrelevación y le das la responsabilidad a otro. Porque me han obligado a firmar esto, pero a que no es legítimo, a que está mal, a que puedo volver otra vez a mis abusos, jopetas, colines, ¿no? Ese es Juan I, frente a un Alfonso IX, que es un tío hecho y derecho. Y al final el Papa le dice, sí, la verdad es que son malos malotes, son horribles y les podemos excomulgar porque son malísimos. Y los varones dicen, uy, qué mal, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Uy, a ver si nos van a pasar a cuchillo. Uy. Y van a renegociar la Carta Magna una vez y otra vez y una vez y otra vez. ¿Qué pasa? Que durante el protestantismo, cuando cae la dinastía Estuardo, que además cae por goleada, uno pues por decapitación y otro es por expulsión, entonces cae por goleada.
es la época de Cromwell y se decapitan estatuas de la Virgen, de Jesús, se destrozan monasterios, es una época muy dura y a los que no opinan igual, democráticamente me los meten en barcos tipo el Mayflower y los mandan a las colonias, o sea, gracias a esos bonitos momentos de convivencia de civilizaciones tenemos lo que tenemos, pues esta gente empiezan a mitificar la Magna Carta. Dicen, bueno, pero es que el pueblo siempre ha opinado. Cromwell sí sale más o menos del pueblo. Entonces quiere juntar a la gente en una idea común de nación. Esa idea es el poder nace de abajo, ¿no? Porque somos todos iguales, ¿no? Y no estos monarcas que hay que decapitar a todos. Entonces tiran de la Magna Carta. Pero la Magna Carta son unos señores bien con otros señores bien, decidiendo sobre sus tierras bien, con un auténtico impresentable y después con los sucesores mucho más presentables de este sinvergüenza Juan sin tierra. Hasta que después en las 13 colonias se mitifica todo lo que se hace en el 17 inglés y cuando llega el momento de la independencia dice alguien, bueno, ¿y de dónde podemos tener una base? Y un genio dice, hombre, de la Magna Carta de 1215. Claro, la Magna Carta, si tú la pones encima de la mesa con los decretos de Alfonso IX, no resiste la comparación. No resiste la comparación. Y eso es algo interesante. Claro, ¿qué hacen los ingleses? Yo les admiro en ese sentido y les respeto en ese sentido, porque aman su historia, defienden su historia, aman sus raíces y hasta de su época pirata hacen novelas y hacen películas. O sea, la dignifican. Claro, dignifican hasta la piratería. Eso es. Y cuando algo no les gusta, como es todo lo de la contraarmada, entonces eso no existe. Solamente existe la armada. Lo han borrado. La contraarmada. Lo borraron todo. Entonces, son súper listos. Bueno, son los que inventaron a Robin Hood, no te digo más. Claro. Y era el que O a Pocahontas. Exactamente. Entonces, tienen una maquinaria de poder tan brutal, tan mediática, tan estupenda, que cuando llegan a las 13 colonias, y estamos en el 18, claro, ¿quién ayuda a la independencia de Estados Unidos? Y esto hay que ponerlo encima de la mesa, Pedro, que lo hablamos un día. España, que todavía nos deben. Claro. Muchísimo dinero debe Estados Unidos, que nunca lo ha querido reconocer. Pero es que es así, es que la diferencia son países que saben la importancia, y ellos han sido maestros de la propaganda, no lo olvidemos, porque saben la importancia precisamente de estas narrativas para construir país. Para construir país no solamente dentro de la nación, sino también en el exterior, porque al final son mensajes que calan. Y como hay muchísimas personas que no son absolutamente versadas, como es tu caso, en historia, se creen solamente precisamente aquellos tópicos que están difundidos en estas narrativas a través de medios como pueden ser las películas, y se quedan solamente con esos tópicos, pero para siempre, y que luego son muy difíciles de erradicar, y saben la importancia que tiene manejar precisamente a las poblaciones a través de esas narrativas. Y aquí el problema que hemos tenido con nuestros dirigentes en España es que nunca han sido capaces de hacer buenas narrativas y sobre todo de hacer buenas contranarrativas cuando había narrativas foráneas que nos atacaban a nuestro país. Nunca hemos tenido a nadie que haya defendido a través de esas contranarrativas a España. Esa es la pura realidad. Y lamentablemente hemos tenido a muchos traidores que lo que han hecho es precisamente ayudar precisamente a los ataques que venían desde el exterior. Y ahí lo tenemos el caso de las independencias de territorios que eran españoles en América, pero de tantos otros hechos históricos de personas, de españoles que han hecho daño, muchísimo daño a su propio país, simplemente muchas veces por ser vendidos por intereses económicos. Es decir, esa es la triste realidad. Y ojalá alguna vez aprendamos a hacer buena construcción del país a través precisamente de las narrativas y empezando por las películas, empezando por las series, por lo audiovisual. Sí, solo hay que leer los decretas, de verdad. En el cuarto o el quinto de los decretas ya habla del pueblo y que además hay que aportar un testigo y que no, es fantástico, es que esto era impensable, quiero decir. El cuarto, prometí también que no haré guerra, ni paz, ni pacto, a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo guiarme. Sí, les llamaba hombres buenos. Y lo decía un rey en aquellos años. Sí. Esto, desde luego, es algo totalmente histórico. Y no se ha hecho nada con esto, y a esto me refiero, ¿no? Cuando se cumplen pues, los diferentes aniversarios. Lo habéis hablado en más capítulos de historia dentro del canal del Coronel, que se echa de menos esa difusión a través de algo que tenemos aquí en León, que es fantástico, que es el filandón. Es decir, a través del cuento, a través de la historia, a través del filandón, podemos conseguir consolidar
esa historia y además venderla con orgullo. Claro. Y parece absolutamente lo contrario, ¿no? Y en un momento en el que mediáticamente además se busca a través de lo que se denominan líneas editoriales, que al final guardaban un poco de racionalidad con pues, un determinado argumentario político, pero es que ahora no hay líneas editoriales. O eres de los míos o estás contra mí. Estamos viendo esto últimamente, ¿no? Y es una pena. Es que no entendemos que construir el país no tiene nada que ver con las ideologías, porque tengas la ideología que tengas, se supone que tú buscas el bien, el mayor beneficio para el conjunto de la nación. Y esto estamos hablando precisamente de eso. Y luego tú puedes, ya con tu idea, pues evidentemente intentarlo conformar por un camino o por el otro. Pero el núcleo principal debe ser exactamente el mismo. Eso es así como se construyen países y como se mantienen una vez construidos los países. Y el problema es que estamos viviendo en una España que va en una dirección completamente diferente, cuando otros sí que llevan siglos trabajando y abundando en esa otra línea. Y por eso otros nos sacan muchos cuerpos de ventaja y nosotros nos estamos cada vez quedando más retrasados y por eso nos ven fraccionados, nos ven rotos, nos ven partidos y por lo tanto nos ven vulnerables. Y esto es tremendamente triste lo que estamos diciendo. Igual hay que volver a hacer otra reconquista dentro de unos años, ¿eh? No sé, espero que no. Totalmente. Yo ya tengo al líder al que seguir, ¿eh? Arturo, a mí me gustaría contar contigo, como te decía, para hacer una serie de episodios, como hago con Margarita, que es un lujo contar con ella, para hablar de temas precisamente políticos, sociales, de muchos temas muy amplios, porque cuando hablamos de sociedad hay tantísimos temas, de la salud, de tantas cosas que podemos hablar, con una persona como tú, que estás al día de todos los temas, porque te dedicas a ello, evidentemente, que además tienes a su vez contactos con personas muy interesantes y podemos hacer programas tanto contigo solo como con otras personas, otros invitados que tú trajeras. ¿A ti te apetecería hacer esto en el canal? Yo encantadísimo, a ver si hacemos esa función de abrir un poco la mente, de no sesgar, intentar no sesgar, a pesar de que cada uno tenemos nuestra opinión, y de ofrecer todo ese argumento que necesita la gente para empezar a conformar sus propias ideas o su manera de pensar. Y que entre todos construyamos nación, construyamos España y construyamos hispanidad, que creo que es el objetivo de los tres, ¿verdad? Pues, yo encantado, muchísimas gracias. Pues Pedro, esperemos poderlo llevar adelante, Arturo. Pues queridos amigos, un verdadero placer contar con vosotros, contar siempre con Margarita, espero contar contigo también en el futuro, Arturo. Y queridísimos amigos, seguidores del canal, hasta aquí hemos llegado. Espero que también os haya resultado muy interesante, como todo lo que hacemos con Margarita. Esperemos hacer muchas cosas con Arturo. Yo sé que no es correcto interrumpirte ahora, pero esto es una de las cosas que yo tengo. Es una de esas cosas que yo tengo. Yo toco hasta la gaita, quiero decir, que podemos enriquecer los programas hasta con música y el violín, lo que haga falta. Lo que haga falta, por supuestísimo, claro que sí. Además lo haremos también hasta con música, que nos hace falta endulzar la vida con música. Pues queridos amigos, os emplazamos para los próximos programas aquí en el canal del Coronel y como os digo siempre, intentad ser lo más felices posibles con las personas a las que queréis, las personas que os rodean, disfrutar hasta las cosas más sencillas de la vida, incluso cuando coméis, disfrutar de todo. Y de aquí os mando, como siempre, un abrazo fraternal y espero que nos sigáis apoyando en el canal como habéis hecho hasta ahora, porque mientras vosotros nos apoyéis, nosotros seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles por serviros cada vez muchísimo mejor. Un abrazo fraternal y hasta pronto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.